Ajá. Mientras preparaba las notas para esta clase, pues este signo me causó cierta intriga. No, estaba bien. Así. Esta es la ecuación que vamos a utilizar ahorita. La ecuación 9. Así que en sus notas corrijan si habían hecho la corrección. Si no habían hecho la corrección, entonces ignoren el mensaje previo. Es más, voy a borrar este mensaje. Sí. Listo. Okay. Si se dan cuenta, en la clase pasada lo que hicimos fue recobrar un poco de las ecuaciones que ya habíamos deducido previamente, en particular esta relación de acá, donde esta fuerza generalizada pues iba a ser esta cantidad que ya habíamos deducido para las ligaduras. Sin embargo, aquí puede entrar otro montón de fuerzas que, pues que tal vez están fuera de nuestro entendimiento más cercano. Entonces, vamos a extender esta formulación, pero ahora para potenciales que dependen de la velocidad también. No solo de la posición, sino también de la velocidad. En general, pues para las cosas que estudiamos en física no suelen ser de gran utilidad los potenciales que dependen de la velocidad. Sin embargo, cuando estudiamos electromagnetismo, ahí sí que hay una forma muy particular de potenciales que entra dentro de esta categoría de interés. Entonces, consideremos una fuerza que proviene de potencial de la forma tal que esta es la definición más que nosotros tenemos de una fuerza conservativa, pero ahora le vamos a añadir un segundo término. A ver, por aquí de Qs en vez de X. Y a esta cantidad la voy a llamar 11. Entonces, esta forma es sumamente conveniente porque cuando nosotros la sustituimos dentro de la ecuación 9, aquí,
El resultado es que este término ya está incluido dentro de la ecuación y ahora en esta parte, y ahora a este segundo término le vamos a agregar esta componente del potencial. Si recuerdan, en el lagrangiano, originalmente tenemos potenciales únicamente que dependen de la posición. Entonces, cuando realizábamos esta operación, era equivalente a simplemente derivar a la energía cinética. Entonces, con un potencial, con una fuerza que deriva de un potencial que cumple con estas características, entonces ya vamos a poder hacer una operación completa sobre L. L como T menos U, energía cinética menos energía potencial. Ok, entonces, un potencial de esta forma es consistente con... Profe, ¿Sí? una duda. ¿Cuál puede ser un ejemplo de un potencial de este tipo? Es que Ah, no. es lo que vamos a ver ahorita. Ah, vale. Sí. O sea, en general, les repito, no se suele trabajar con potenciales que dependen de la velocidad, al menos para física. Seguramente que hay gente que estudia matemáticas, que pues para los modelos que ellos estén resolviendo, pues pueden definir algo que es equivalente a un potencial y ahí meter velocidades y resolver el problema que estén tratando de atacar. Para física, hay en electromagnetismo este, un, un cierto potencial que ahorita vamos a ver, que es la fuerza el potencial que genera a la fuerza de Lorentz. Entonces, continúo. La Lagrangiana. La ecuación es, y aquí otra vez, este tipo de potenciales aparecen en electromagnetismo. De ahí la importancia de estudiarlos. Es más, lo tengo aquí o no lo tengo acá. No. Julia Schwenger, que fue premio Nobel de Física junto con Feynman, tiene un libro de electromagnetismo que sigue el formalismo lagrangiano y con eso deduce un montón de propiedades, las mismas que se deducen en el Jackson, pero desde un formalismo lagrangiano. Y ocupa un poco de los conceptos que vamos a ver a continuación. Entonces, en particular, la fuerza que experimenta de carga Q con una
velocidad v que se mueve en un campo electromagnético B es F a Q, que multiplica a el campo eléctrico y esta va a ser la ecuación 12. Ahí. La fuerza de Lorentz. Ajá, y ¿quién nos dio electromagnetismo? ¿Norma? A mí me dio el profesor Nader. Ah, Julián. Ok. Sí. Bueno, a mí también, a mí me dio Norma, sí. Ya. Bien, se les queda de tarea, ya que llevaron cursos con Julián y con Norma, con Daniel y Norma. Pues deducir esta relación y esta relación. Y esta lo vamos a llamar 13. Donde A es el potencial vector magnético y phi potencial escalar eléctrico. Entonces, con estas inclusiones que acabamos de hacer esta descripción, la fuerza de Lorentz será simplemente F igual a Q que multiplica a menos el gradiente de phi menos 1 sobre C, la parcial con respecto al tiempo de B cruz nabla cruz A. Claro, me faltó precisar aquí que esto está en las unidades de Gauss. Sí. Muy bien, entonces vamos a escribir la componente X solamente por tomar alguna de esta ecuación.
Entonces, fx será igual a la carga que multiplica a, primero esta cantidad, la parcial con respecto a x del potencial escalar, 1 sobre c, la parcial de ax con respecto a t, más 1 sobre c, b cruz, nabla cruz a, la componente x de esto, donde b cruz donde esta cantidad es by, que multiplica a la parcial de ay con respecto a x menos entonces vamos a meter esta cantidad acá. Tenemos fx por q menos la parcial de phi con respecto a x, 1 sobre c, la parcial de x con respecto a t, más 1 sobre c, que multiplica a esta cantidad primero, y, la parcial de a con respecto a x, de ahí esta cantidad. Voy a incluir simplemente los términos que tienen la parcial con respecto a x, menos la parcial de z, la parcial, aquí es y, z con respecto a x. Y aquí voy a agregar un término menos la z. No, es al revés. Aquí es el más. Aquí es más la parcial de ax con respecto a x. No, lo siento. Este menos con este menos me va a dar más. Entonces este es más. Este es menos. Y ya nada más faltan agregar los otros dos términos que me faltan de esta cantidad, que son menos by, parcial de ax con respecto a y, z, la parcial de ax con respecto a z. Bien, entonces agregué estos términos porque voy a reducir esta cantidad como la parcial con respecto a x de b punto a. Entonces, fx es igual a q, que multiplica a menos la parcial de phi con respecto a x, sobre c, la parcial de ax con respecto a t, más 1 sobre c, que multiplica a, primero, esto, la parcial de x, la parcial con respecto a x de b punto a,
Ujú. Y luego de este segundo término, lo voy a reducir como menos b punto nabla a x. Déjenme comparar con mis notas. Ajá. Este más es acá. Ajá. Y estos dos son con menos. Muy bien. Ok. Entonces voy a factorizar este símbolo de derivada parcial. Multiplica a menos la parcial con respecto a x de phi menos, es menos con menos para que me dé este más. 1 sobre c b punto a, ajá, menos 1 sobre c que multiplica a b punto d a x menos la parcial con respecto al tiempo de a x. Oiga, profe, ¿Qué cuando está pasó? factorizando la parcial de dx, en el siguiente paréntesis, phi menos 1 Ajá, sobre c, ajá. ese menos 1 sobre c debería ser más, ¿no? No, porque aquí tengo, es este, mira. Este más, yo lo Ok. construyo como menos o Ah, menos. ok, ok. Sí, tiene razón. Gracias. Sí. No, igual, a veces se me van los signos, entonces sí es siempre importante cuestionarnos de este tipo de operaciones. Entonces, aquí ya casi terminamos porque aquí es más. Ajá. Aquí es más porque tenemos más con menos, nos va a dar este menos. Ok, entonces en este último paréntesis, vamos a poder identificar al operador derivada total, por lo que fx va a ser igual a q que multiplica a menos la parcial con respecto a x de phi menos 1 sobre c. La derivada total de ax. Ajá. Ahora, como queremos escribir algo parecido a esto, vamos a colocar vamos a reescribir esta cantidad en términos de esta de acá. Entonces, en el propósito, una forma donde la ecuación 11 es lo que puse al principio, esto de acá. Y entonces vamos a completar esta forma. Lo que escribimos a x como
la parcial con respecto a Bx de B punto A. Si se dan cuenta, pues va a dar exactamente lo mismo. Aquí vamos a tener que la parcial con respecto a X, perdón, Bx de Bx a X más By a Y Bz a Z. Entonces, estos términos se van a anular y nos va a arrojar el resultado que nosotros queremos. Entonces, ¿sí? Ujú. O bien, Fx va a ser igual a menos la parcial con respecto a X de U más la derivada con respecto al tiempo de la parcial con respecto a Bx de U. Ujú. Donde U es igual a Q por phi menos Q por B cruz A sobre C. Este va a ser 15, 16 y 17. Ajá. Este paso de aquí a acá considera que esta es una constante, sin embargo, pues se puede hacer una generalización para que, perdón, una constante en el tiempo, para que este potencial también dependa del tiempo. Pero pues ya lo verán en su curso de electrodinámica. Ok, entonces ya con esto, la ecuación de Euler-Lagrange 9, la que vimos previamente, perdón. Sí, creo que es eso, ¿sí? A ver. Conoce. Entonces,
En esta nueva forma de la ecuación de Lagrange, tenemos una Q', que serán aquellas fuerzas que no vengan de potenciales de esta forma, porque estos ya estarían dentro del lagrangiano. Acá. Entonces, si se dan cuenta, aquí podemos seguir arrojando otro tipo de términos y poco a poco, mientras los vamos estudiando, se los vamos quitando a esta cantidad y los vamos pasando de este lado de la ecuación. Entonces, en ese mismo espíritu, podemos también quitar de aquí ciertas fuerzas de disipación. Entonces, un tipo de fuerza que podemos las fuerzas de disipación particular. Fuerza la fuerza de fricción en X igual a menos una constante, nuestra constante de fricción en la dirección X, se puede deducir a partir de la llamada función de disipación de Rayleigh. F es igual a 1/2 la suma en I (20) y de manera operacional (19 y 20) se relacionan como esta fuerza de fricción en el eje X va a ser menos la parcial con respecto a de X de esta fuerza de fricción, perdón, de esta función de disipación. Entonces, de este modo, la ecuación 18 la vamos a reescribir Q'K menos la parcial de esta función de disipación con respecto a la velocidad en X, que va a ser igual a menos L con respecto más que X. Permítanme borrar esto en términos ya de las coordenadas generalizadas. Q.K
más la derivada con respecto del tiempo, la parcial de L, con respecto a QK punto. Y ahora, como vimos en la sección, en la clase pasada, a esta fuerza también le podemos quitar las ligaduras, esta fuerza generalizada. Más que quitamos, separamos las fuerzas de, vamos a tener Q triprima, que va a ser L, lambda L, la parcial de GL con respecto a QK, menos la parcial de F con respecto a QK punto, respecto a QK más. Entonces, si se dan cuenta, cada vez podemos ir identificando más fuerzas y más fuerzas y más fuerzas y hacer cada vez más general nuestra descripción. Entonces, nosotros lo vamos a quedar aquí. Entonces, la forma más general de la ecuación de Euler-Lagrange ok, punto menos la parcial de L con respecto a QK más la parcial de esta función de disipación con respecto a QK punto más la suma en L de las fuerzas generadas por el montón de ligaduras que se tengan. Y voy a quitar ya las triplimas y Q serán todas aquellas fuerzas 22 fuerzas generalizadas adicionales. Ok. Igual, quien vaya a estudiar teoría de campos, pues esta parte del lagrangiano pues lo puede ser todavía más general. Los que se dediquen a estudiar sistemas de control, pues aquí van a incluir ligaduras todavía más generalizadas. Incluso también tener ciertas expresiones para fuerzas generalizadas. Y pues fricciones también las van a poder incluir acá. Profe, pero ¿Qué esas pasó? fuerzas que salen dependen mucho del problema, ¿no? Que se esté estudiando. Ah, por supuesto, sí. Sí, sí. Ok. O sea, no es lo mismo, no es el mismo tratamiento que vas a utilizar para un problema de partículas, un problema de gravitación, a estos de mecánica clásica que estamos estudiando acá. Por ejemplo,
tengo un compañero que estudia control automático y de repente todos los términos que no sabe qué hacer con ellos, los manda a, este, a esta cantidad y sobre esto va trabajando. Por ejemplo, cuando está modelando el sistema de control para un dron, de repente hay fuerzas aerodinámicas que pues ni siquiera sabe cómo describirlas, pues las manda de este lado. Ciertas relaciones entre los parámetros que él utiliza en su sistema de control, pues están dados en las ligaduras, se van a quedar por acá. Estos parámetros pues terminan siendo las coordenadas generalizadas en el espacio que él está utilizando. Entonces se podría decir que el objetivo es hacer que Q sea lo más pequeño posible. Que Q sea... Sí, sí. Al final, en estos sistemas, tú generas un espacio abstracto en donde solo voy a poner 3 dimensiones. O sea, estos espacios viven en dimensiones mucho más grandes. Y de repente tienes este tipo de superficies. Entonces, para los sistemas de control, el objetivo es que el sistema, no sé, Q1, Q2, Q3, que tu sistema de control quede en algún mínimo de este espacio generalizado. Entonces, conforme este sistema se vaya moviendo en una densidad estable, entonces no va a pasar nada. Sin embargo, si se sale de esta zona, de manera artificial, uno puede añadir ciertas fuerzas para poder regresar al sistema a esta vecindad de estabilidad. Pero eso se ve en control automático. A ver si puedo encontrar algún ejemplo sencillo al final del curso y se los comparto. No prometo nada. Entonces, pues este es un ejemplo de la aplicación en el día a día de este tipo de formulaciones. Profe, ¿Sí? entonces en este caso la fuerza de fricción es una ligadura del sistema. ¿Es una ligadura del sistema? No. Las ligaduras son holónomas que estamos definiendo, son estas y estas definen relaciones entre las coordenadas, entre las cucas. Por ejemplo, si la partícula está confinada a moverse dentro de una superficie, entonces tienes que definir la forma que va a tener esa superficie. O Y sea, esto se encuentra de las coordenadas ¿cómo? generalizadas, las Qs. Las Qs, ajá. Solo relaciones entre Qs. Ah, ya, vale. Esta fuerza de fricción, nosotros la desprendimos de esta fuerza de acá. Entonces, si tuvieran, por ejemplo, una partícula que se desliza sobre un plano y tiene una fricción proporcional a la velocidad. Ah, ok. Entonces, dentro de su ecuación de Euler y Lagrange, van a tener que añadir un término de esta forma. Vale, Ah, gracias. sí, sí. Ahí es donde entra esta función de disipación de Rayleigh. Entonces, ya a este nivel, todas las ecuaciones que se resuelven a partir de la mecánica de Newton, las podemos resolver también a partir de la mecánica lagrangiana. Y si se dan cuenta, pues es otra vez calcular derivadas, calcular integrales, y ya tienen resuelto su sistema mecánico. Claro,
Esto es gracias a todo el análisis previo que se hizo, todas las herramientas que logramos desarrollar. Y pues, dependiendo del problema, ustedes van a poder plantear primero la ecuación de movimiento y después, si tiene una solución analítica, pues felicidades, si no, pues habrá que echar a andar herramientas computacionales. Ok, sí. ¿Qué fue lo que vimos? Es que me quedé sin internet y no pude entrar. Vimos esta ecuación. Siguiente pregunta. No, no es cierto. Hicimos una generalización más a la ecuación de Euler y Lagrange que estás viendo aquí. Si te das cuenta, antes de esta clase, pues teníamos que estos términos, bueno, solamente teníamos incluido este término que representa a las ligaduras, que nosotros ahora las podemos identificar como fuerzas generalizadas, y añadimos un término de fricción. Puedes ver el video que se genere ahorita en la plataforma. Atacamos un problema en particular, que es la fuerza de Lorentz. Más que atacarlo, simplemente lo describimos como un ejemplo de un potencial que puede tener esta forma. Eso fue lo que vimos en esta clase. Gracias. No, ¿de qué? Listo. Es todo lo que tengo preparado por hoy y les voy a dejar unos ejercicios que voy a subir con los apuntes de esta clase para que se entretengan en vacaciones. Es solamente la siguiente semana, ¿cierto? Sí, profe. Sí, solo una. Ok. ¿La tarea sería para cuándo? A ver, déjame ver. Sí, es que ahorita tenemos para el lunes, encargó una, y ahorita, bueno, la demostración de electromagnetismo, ¿no? Pero pues esa está sencilla. Sí, para el 6, no, el 30 no. Perdón, para el 29, lunes 29 no. Lo voy a dejar para el lunes 5 de abril. Ok, profe. ¿Serían los problemas que va a poner y lo de la demostración o solamente los problemas? Los problemas y la demostración que, pues, no sé, es relativamente sencilla. Ahí no, más o menos. Y ya con eso, pues, se quedan con algo para el curso. Y una vez terminado esto, ahora ya vamos a empezar a ver, regresando de vacaciones, un poco de la mecánica de Hamilton. Ok, profe. Aquí, ¿dónde es? Acá. Listo. Pues entonces nos vemos regresando de vacaciones. Mañana no voy a darles la clase. Sería empezar el tema de Hamilton y después vacaciones, entonces seguro que van a haber después huecos. Entonces mejor empezar directamente la próxima clase, es el martes... ¿Qué? Martes 6, si es que no hay otra suspensión. Nos vemos para el siguiente tema. Dale, profe. Hasta luego. Ok, profe. Hasta el martes 6. Vale, pues. Hasta luego. Hasta Hasta luego. profe.